Un, dos, tres. Así estamos por acá nuevamente en la plataforma de Práctica Test. Los saludo a todos los que están conectados en esta hora de la tarde, esperando que se encuentren bien. Ya saludamos a Luis Díaz, el conectado desde tempranito, con un conocimiento amplio que lo hemos tenido en clases anteriores. Así que los saludo, esperando que se encuentren bien. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, que es a través de la plataforma del libro del nuevo conductor profesional. A todos los conductores que deseen aprender de acuerdo al conocimiento de su vehículo. Si bien es cierto, una de las fallas importantes que tienen los alumnos cuando van a dar el examen de conducción en un municipio, si bien es cierto, son las partes técnicas del tránsito, el conocimiento en la parte técnica, y también mucha de ella es en la parte mecánica por no conocer el mismo vehículo, por no ver el capot, por no ver los sistemas de lubricación, el sistema de escape, suspensión, etc. Entonces hoy día nos vamos a preparar para estar aproximadamente una horita viendo, revisando el vehículo con algunos videos de apoyo, revisando el vehículo en todo lo que compete al tacómetro, la caja de cambio, velocidades, el eje de transmisión, el diferencial, la configuración de los ejes, que es algo a lo mejor explicado para nosotros en otro idioma, pero la verdad es que tiene que ver una de las partes importantes con el conjunto de todo el aprendizaje para los conductores profesionales y también para los conductores que postulan a la clase B. Hay muchos que se les enseña a conducir, pero no se les muestra el vehículo. Hay elementos en el motor, hay comparaciones de los motores, motor diésel, motor a gasolina, hay sistemas de alimentación que son ellos mismos, la potencia que tienen los vehículos de acuerdo al motor que traen, según la cilindrada tienen su potencia, cómo deben hacerle el mantenimiento a cada uno de ellos, tienen sistemas de refrigeración, sistema de dirección, de transmisión, debo diferenciarlos, cuál es el que me lubrica, por dónde lubrica el motor, el vehículo, eh, cómo se refrigera también el sistema de dirección, transmisión, el grupo cónico, el diferencial, eh, el sistema de escape, el sistema eléctrico. Hay muchos sistemas que son un conjunto general para ir conociendo de forma básica, digamos, de forma básica los motores. Muchas veces en la clase tenemos ingenieros en mecánica, tenemos técnicos en mecánica, y ellos por supuesto que nos van ayudando en la relatoría. Así que desde ya, chiquillos, darle la bienvenida a todos los que se están conectando ya en el chat. Puedo ver a Andrés Aguilera desde Tocopilla, a Luis Díaz, que es un alumno ejemplar que lo tenemos hace algún tiempo, que nos responde casi todas las preguntas cuando hacemos ejercicio al último de cada clase. Así que voy a ir compartiendo la pantalla para que vamos avanzando en el tema de hoy. Hoy día 6 de abril, por acá tengo, día miércoles, en donde terminamos de revisar esta semana el libro del conductor profesional. Eso sí, este tema lo vamos a tener que dividir en dos partes, un tema muy largo de todos los sistemas que trae el vehículo. Lo vamos a estar viendo hoy día miércoles y el próximo martes. Ya el próximo martes, que vendría siendo martes 11, me parece, martes 11. ¿Ya? Hoy día vamos a ir viendo las definiciones del motor, los elementos que conlleva y algunos videitos de apoyo. Tenemos hartos videitos de apoyo para que lo vamos viendo. Voy a compartir pantalla para que vamos, chiquillos, revisando el audio, el video, y ustedes me van saludando mientras tanto. ¿De dónde me saludan? Eso es lo que me importa. ¿De qué lado ustedes están conectados? Ya por ahí nos decían desde Tocopilla. Desde Tocopilla estaba Andrés Aguilera. Ahí en la imagen ya debería estarle apareciendo la mecánica del motor, ya la máquina del motor, y el audio. Espero que también me confirmen ustedes que se esté escuchando de la mejor forma posible, para que comencemos la clase de ir viendo y revisando nuestro motor del vehículo. ¿Se escucha bien? Gracias, Luis. Giovanna Pizarro, mire, qué bueno tener nuevamente a Giovanna Pizarro por acá. Ángel Ortega, también lo tuvimos por ahí la semana pasada. Hoy apareció el máster, Gary Dareus, ya, Gary.
el máster de los máster. Vamos a ver si aquí nos va a ganar el Gary hoy día en lo que son las respuestas al último, al término, porque esto ya es un poquito más complejo. El motor, conocer el motor y sus funciones es un poquito más complejo. Así que pongan harta atención y vamos a ir revisando el libro del nuevo conductor profesional en el tema número 5. Este es el tema número 5. Ayer pudimos ver el tema número 4, no creí que lo íbamos a terminar en un día, lo pudimos terminar. Este es un poquito más amplio, ya que vamos a ir conociendo en detalle partes y piezas del motor y sus suspensiones, transmisiones y sus sistemas. ¿Ya? Vamos a partir con el tema, el ítem número 1, ya que el tema es el tema 5. El motor, dice, es una máquina que transforma la energía química del combustible en una energía mecánica. Aquí ya hay una pregunta de prueba, chiquillos. Ya hay una pregunta de prueba. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo que realiza el motor? ¿Transforma la energía? ¿Pierde energía? ¿O tiene muchas alternativas que son erróneas y son similares? Pero la respuesta correcta es que transforma la energía. La transforma del combustible a una energía mecánica. Es decir, en movimiento de la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40%. Mire qué conocimiento más amplio el que nos entregan. Que todo el combustible que le echamos nosotros, el 40% es el que se aprovecha, ya que lo otro va por un sistema de explosión debido a las pérdidas de energía que dan los gases en el escape, en el sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene la acción directa sobre la fuerza generada y por el motor mediante los mandos del vehículo. Suelen llamarle los expertos que el motor es el corazón del vehículo. Ahí tenemos una fotografía, un motor impecable acá, ¿ya? Tenemos un motor Corvette, ahí tenemos la pieza para poder medir el aceite, la varilla de medición, la tapa de aceite, ahí estoy marcándola con el mouse, y ahí vamos a ir viendo las correas de distribución, vamos a ir viendo por dentro, vamos a ir viendo los pistones y el desarrollo de cada uno de ellos. El motor, a su vez, dispone de los siguientes sistemas para su funcionamiento: alimentación, distribución, arranque, lubricación, refrigeración, escape y un sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica. Fíjense bien, en todo esto nos vamos a basar el día de hoy. En todo esto, los sistemas que aparecen funcionando el motor. Por estos sistemas que vamos a ir viendo, el motor comienza a funcionar. Se alimenta, la alimentación es encargada de suministrar el combustible. La distribución es la que regula la entrada del aire y la salida de los gases quemados. El arranque es el responsable de la puesta en marcha del motor. La lubricación es la encargada del engrase de los elementos de fricción para que no tengan desgaste como actividad principal, y de la refrigeración de forma indirecta para reducir el desgaste de las piezas. La refrigeración va a regular la temperatura de trabajo del motor y de los elementos candentes. El escape, su función es el tratamiento de los gases quemados. Aquí es donde va el 60% de la pérdida del combustible y su expulsión al exterior. El sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica, necesariamente o necesario para funcionar y para el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. Vamos a revisar el motor de gasolina. Posterior lo vamos a hacer con los tiempos. Vamos a revisar el motor diésel. Primero, el motor a gasolina. ¿Qué nos dice? Que el motor a gasolina es la mezcla de aire con gasolina. Nunca es sola la gasolina, si no, no podría explosar. Esta se realiza en el carburador y en los motores de inyección que se producen en los conductos de admisión, donde entra, o en el interior del cilindro.
La ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. De ahí comienza la parte 1 del motor. 4 tiempos del motor. Lo podemos comprender de forma rápida. Admisión, compresión, explosión y escape. Entra, comprime, explosa y sale. Esos son los 4 tiempos. Los 4 tiempos del motor de explosión son los siguientes. Admisión. ¿Qué realiza el pistón? Atención con esa palabra. Atención con ese dispositivo. El pistón, alojado en un cilindro, como el lápiz y la tripa del lápiz, ahí para que lo vayan entendiendo, el pistón alojado en un cilindro baja y aspira la mezcla de gasolina y de aire a través de la válvula. Compresión. ¿Cómo se comprime esto? El pistón nuevamente sube y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión. Las válvulas se encuentran cerradas. Explosión. ¿Cómo explota esto? O cómo explosa. Es el tiempo del motor. En ese momento, antes que baje nuevamente el pistón, ojo con el pistón porque hace casi todo el trabajo, salta una chispa en la bujía, produciendo la explosión de la mezcla comprimida. Vamos a ver un dibujito próximo a esto. Empujando con fuerza el pistón hacia abajo, que es la que se aprovecha para mover el vehículo. El escape. El pistón sube nuevamente, arrastrando y expulsando al exterior, botando a través de la válvula de escape los gases producidos por la explosión. Ahí está el 60%. Todos los gases producidos por la explosión van a dar en el escape. Esta es la transmisión de la energía que se realiza en los cilindros. Cámaras cerradas por arriba por la culata y por debajo por la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. Ahí tenemos los 4 tiempos del motor de explosión. Admisión, entra, comprime, explosa y sale. El movimiento del pistón es lineal, de arriba a abajo viceversa, el cual se transforma en circular, rotatorio de las ruedas, por el mecanismo biela-cigüeñal. Mientras sube y baja el pistón, hay una biela y un cigüeñal que van dando la circulación correcta para que vaya avanzando el tren delantero. En la parte superior del cilindro está la cámara de compresión, donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución, que son las encargadas de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior, en el escape. Tiempo de admisión y escape respectivamente. Vamos a ver lo mismo que estamos conversando en un videíto para que lo vamos teniendo como ayuda de memoria. Y aquí lo explica mucho mejor que quien le habla, pues chiquillos. Así que atento a lo que nos va a decir el relator de este video. El motor de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica 4 pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo.
El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de 4 tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de 2 cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de 4 tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son 4 fases de un pistón en el interior de un cilindro, la cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo 4 sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. Excelente, chiquillos. Ahí teníamos un dibujito muy, pero muy bueno que nos va a ir ayudando en... Vamos a ver al tiro acá. A ver. Eso. Mantención y mecánica. Muy bien. Ahí teníamos los 4 tiempos. El tiempo de admisión, que lo podíamos ver acá, de compresión, explosión y escape. Y lo pudimos ver en el video, entonces eso nos va a ayudar bastante. Vamos a ver el motor diésel ahora. ¿A qué nos conlleva el motor diésel? Dice que la mayor parte de los vehículos industriales y de gran tonelaje tienen motor diésel. El funcionamiento del motor y de gran parte de sus órganos son similares al de la gasolina. En el motor diésel la mezcla es aire carburante que se realiza con los cilindros para su combustión en el momento de la inyección. Una particularidad del motor diésel consiste en que el interior del cilindro existen unas bujías incandescentes que calientan el aire para mejorar la combustión al arrancar el motor en frío. ¿Cuál es el funcionamiento? Estamos viendo el motor diésel. El funcionamiento del motor diésel está formado también por 4 acciones diferentes que son llamadas tiempo de admisión, miren, fíjense, compresión, combustión y escape. Se dan cuenta que es muy similar al motor de gasolina. Dice que en el tiempo de admisión el aire se introduce en el cilindro
y el aire procedente del exterior atraviesa un filtro y entra en el cilindro, pudiendo hacerlo de dos formas diferentes. El motor atmosférico a través de la propia succión del aire exterior que realiza el pistón. Y el motor sobrealimentado es por presión, producida mediante un compresor o un turbocompresor. El tiempo de compresión, ¿cómo comprime? El aire es introducido y se comprime por efecto de la compresión, que se calienta a una temperatura de 600 grados Celsius. El tiempo de combustión es el tiempo del motor que se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje que genera por la expansión de los gases. Ahí es donde va el cigüeñal, y el cigüeñal es el que da el arranque al sistema delantero, del tren delantero. El tiempo de escape son los gases quemados que salen del cilindro. Siempre el tiempo de escape va a ser la expulsión de los gases quemados. Se llama cilindrada de un motor a la suma de volumen de todos los cilindros. Así se le llama. Cilindrada. Carburación o inyección. Carburación es la mezcla de gasolina con aire. Inyección. Una bomba inyecta combustible a presión en el conducto de admisión. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver el carburador. Por una parte llega la gasolina desde el depósito y por otra el aire desde el exterior debidamente filtrado. El filtro se debe cambiar periódicamente, especialmente en el verano y si se circula por caminos polvorientos. En la actualidad, este sistema está prácticamente en desuso, siendo sustituido por sistemas de inyección. La mayoría de los vehículos hoy día son por sistemas de inyección. Por sistemas de carburación quedan muy pocos. El carburador, como le llaman mucho. Inyección es una bomba que inyecta combustible a presión en el conducto de admisión, donde entra el material aire-gasolina, justo antes de la entrada al cilindro. A través de diferentes sensores se consigue que en cada momento y a cada cilindro entre la cantidad necesaria de combustible. Existen dos tipos de inyección. Inyección indirecta. La inyección del combustible se realiza antes de la cámara de combustión. Y la inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara. Anomalías. ¿Cuándo usted sabe si su vehículo está realizando anomalías? Miren, por los síntomas. El motor falla irregularmente, va a tirones. ¿Por qué causa? Porque el agua entró al diésel, al petróleo. Porque el aire está en el circuito. Mal ajuste de la inyección o un filtro que está sucio u obstruido. Consumo excesivo. Cuando consume mucho petróleo, mucho diésel, mala compresión, inyectores desajustados. Movimiento básico. Vamos al sistema de lubricación. Utilizar el aceite recomendado por el fabricante y sustituirlo. Mantenimiento básico. Periódicamente según las indicaciones. Siempre debo cambiar aceite en los momentos indicados como me lo ha dicho el fabricante, o a lo mejor tengo un mecánico de turno y el mecánico me ha dicho que lo haga a cierta cantidad de kilómetros recorridos. La sustitución periódica del filtro de combustible. También es importante cada vez que hago un cambio de aceite, revisar el filtro para su posterior cambio. Vamos a ver ahora cómo funciona el motor diésel. Estábamos viendo antes el motor a gasolina con los 4 tiempos. Ahora vamos a ver el motor diésel, que también tiene 4 tiempos, pero lo vamos a ver en su plenitud. Ya. Vamos, atención, chiquillos. Voy a bajar un poco el volumen mío. Atento con el Un sonido. motor de combustión interna transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Los motores diésel, que han servido a la humanidad durante más de un siglo, son los motores de combustión interna más versátiles y económicos. Para liberar la energía química en diésel efectivamente,
Una forma atomizada del combustible se pone en contacto con aire de alta temperatura y de alta presión. Esta energía se transfiere efectivamente como energía mecánica rotacional. Por lo tanto, el funcionamiento de un motor diésel consiste en producir aire de alta temperatura y alta presión de forma continua. Veremos cómo se logra en este video. El pistón, la biela, la manivela y el cilindro forman un mecanismo llamado sistema biela-manivela deslizante. Aquí el movimiento lineal del pistón se transforma en un movimiento rotatorio en la manivela. En un motor de combustión interna, este mecanismo se apoya adecuadamente en un bloque de motor. La culata del cilindro, las válvulas y el inyector de combustible se ubican sobre el bloque del motor. Cuando el pistón se mueve hacia abajo, las válvulas de admisión se abren y el aire fresco del exterior es aspirado. O, en otras palabras, el motor respira. Durante el tiempo de retroceso, las válvulas de admisión y de escape se cierran y el aire del interior del cilindro se comprime. Durante el tiempo de compresión, el pistón trabaja con el aire. Por lo tanto, la temperatura y la presión del aire se elevarán a un nivel que es más alto que el valor de autoignición del diésel. Una forma atomizada de diésel se inyecta en este aire comprimido. El combustible se evapora y sufre una explosión espontánea incontrolada. Como resultado, la presión y la temperatura se elevan a valores de alto nivel. El fluido de alta energía empuja el pistón hacia abajo. El aire caliente trabaja en el pistón y la energía del fluido se convierte en la energía mecánica del pistón. Este es el único tiempo en el que el pistón absorbe energía del fluido. Debido a la inercia del sistema, el pistón se mueve de nuevo hacia arriba. Esta vez las válvulas de escape se abren y el escape es rechazado. De nuevo se produce el tiempo de succión. Este ciclo, que tiene un total de 4 tiempos, se repite una y otra vez para la producción continua de energía. Habrá notado que hay un recipiente encima del pistón del motor diésel. Durante el tiempo de compresión, este bol ayuda a producir aire que se arremolina rápidamente. Así, el combustible inyectado se mezcla con el aire de manera efectiva. El diseño mecánico de los motores de combustión interna, en particular el de los motores diésel, es una tarea desafiante e interesante. Dado que el proceso de combustión en los motores diésel nunca es uniforme ni suave, son propensos a más vibraciones y ruido en comparación con los motores de gasolina. Por lo tanto, los motores diésel requieren un diseño estructural más robusto. De los 4 tiempos, es solo durante el tiempo de potencia que se ejerce una enorme cantidad de fuerza sobre el pistón. Así que un motor de un solo cilindro siempre tendrá una alta fuerza sin uniformidad, como se muestra. De manera similar, la potencia de salida también tendrá una naturaleza fluctuante. Pero con un mayor número de cilindros se puede superar estos problemas. Consideremos a este un motor de 4 cilindros. Aquí ocurren 4 tiempos diferentes al mismo tiempo. Así que el tiempo de potencia siempre está presente en el motor. Como resultado, un motor de 4 cilindros tendrá mejor fuerza y uniformidad de potencia. En resumen, cuantos más cilindros tenga un motor, más suave funcionará. Un motor de 4 cilindros generalmente funciona en el siguiente orden de explosión.
Un volante de inercia pesado que actúa como un depósito de potencia. Ayuda aún más a suavizar la falta de uniformidad de la potencia. Una enorme fuerza desequilibrada surge en forma de desequilibrio dinámico, debido a la excesiva masa en el lado de la biela. Esto se anula al proporcionar contrapesos del lado de la biela. La apertura y el cierre de las válvulas son controlados con precisión por un par de árboles de levas. Los árboles de levas derivan el movimiento del motor. Es evidente que los árboles de levas necesitan girar a la mitad de la velocidad del cigüeñal. La traducción y el doblaje de los videos técnicos son un asunto costoso. Por favor, apóyenos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos de inglés al español. Ya, chiquillos, ahí pudimos ver el mecanismo del motor diésel. Ustedes podían ver cómo funcionaba el motor diésel. Anteriormente vimos cómo funcionaba el motor a gasolina. Claro, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se están haciendo las preguntas que todos se hacen cuando vemos la mecánica y mantención preventiva del motor, que cómo me voy a aprender todo esto para el examen que viene en el municipio. Es muy difícil, pero no le van a hacer todas estas preguntas. Las preguntas son básicas. Las preguntas van a ser básicas y usted también tiene que ayudarse en la práctica de ir haciendo ejercicio en la plataforma o en la app. Si ha bajado a lo mejor la app a su dispositivo o aparato tecnológico, ahí puede ir haciendo muchos ejercicios en la parte mecánica. Ya es difícil atender, es difícil aprenderse todo esto, ya que es un poquito avanzado lo que nos enseñan acá los ingenieros, porque al final son ingenieros los que nos están enseñando la parte técnica del motor. Nosotros, mirándolo globalmente, la mecánica y la mantención preventiva del motor, esa es la visión que tenemos que tener, no de mecánico, sino que cómo tengo que ver la mantención preventiva de mi vehículo. ¿Ya? Los elementos del motor, acá como dice en la pantalla, habla del bloque motor. Tiene cilindros, camisas, conductos de lubricación y apoyos. ¿Cuáles son los cilindros? Los espacios donde se alojan las camisas y con las que forman unas cavidades por donde circula el líquido refrigerante. Ya por aquí circula el líquido refrigerante, por estos cilindros, por estos espacios. Las camisas alojan los pistones, lo que estábamos viendo recién, que se mueven en el interior desde un punto muerto superior hasta un punto muerto inferior, desde arriba hacia abajo. Conductos de lubricación, otro elemento del motor, del bloque, por donde el aceite es conducido hacia los elementos que lo requieren. Y los apoyos son los cojinetes de rodamiento donde se monta el cigüeñal, en la parte inferior. Efectivamente, dice, en la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación que se envía a los diferentes elementos que lo precisan para después regresar de nuevo al cárter. A ver, Silvi Neculman nos pregunta, consulta, ¿usted nos aconseja realizar test para lograr una buena prueba teórica? Por supuesto, mire, Silvi o Silvia, no sé si a lo mejor no alcanza todo el nombre acá, y para todos, Silvana, gracias Silvana, para todos hay 3 puntos que tengo que grabarme siempre para que me vaya bien en el examen. El primero es estar atento a las clases. Si estoy atento a las clases, independiente que a lo mejor capte algo o no capte algo, pero me va a quedar algo grabado. Y a lo mejor me va a quedar más grabado cuando haga las preguntas al último, hagamos un ejercicio. Lo segundo es realizar mucho test. El 50% tiene que ser test. Todos los días haga un ejercicio, si puede más de uno, mejor todavía. Y lo otro, se va leyendo el libro El Nuevo Conductor cuando tenga tiempo.
Y con eso, éxito garantizado. Con eso están en el otro lado. ¿Mm? Ese sería mi consejo, Silvana, para ti y para todos los que están postulando a la licencia de conductor. Es difícil entender qué es un pistón, qué es una biela, qué es un cigüeñal. Es difícil. Nosotros donde hacemos la clase, la hacemos periódicamente, pero también la estamos entregando mes a mes cuando nos toca pasar por acá, y ya conocemos un poquito más de lo que trata el libro, pero cuando uno lee por primera vez le cuesta entender. Es muy entendible para ustedes que les cueste captar y retener muy rápido esto. Es más fácil retener lo otro. Es más fácil retener las leyes de tránsito, el alcohol y droga, la prevención de riesgo, los primeros auxilios, manejarme por la vía pública, los metrajes, donde puedo estacionar, donde no puedo estacionar, la normativa vigente. Eso es mucho más fácil. Pero esto, que se quede en la mente, es un poquito más difícil. Pero cuando voy a las preguntas y respuestas, van a ir bien, chiquillos. Seguimos. Decíamos que en la parte, a ver, Ángel Ortega también nos comenta, vamos a ir al tiro de lo que nos dice Ángel Ortega. Dice, profe, yo pienso presentar la A3, ¿qué clase debo seguir y qué profesores? La clase A3 es lo que estamos viendo hoy día. La clase A3 son los martes y miércoles a las 19 horas. Efectivamente está en el lugar correcto. También para la clase B le ayuda bastante esto porque está superior al libro del conductor clase B. Después se lee el libro del conductor clase B y ya se lo aprende de memoria. Pero Ángel, estas son las clases que a ti te convienen. Martes y miércoles a las 19 horas. Ya, seguimos. En la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación, que se envía a los diferentes elementos que lo precisan, para después regresar al nuevo cárter. Los pistones y las bielas. ¿Qué son los pistones? Los que podíamos ver que subían y bajaban con el cigüeñal que iba en la parte inferior. Los pistones son impulsados por la fuerza de los gases de la combustión. Generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas del cigüeñal, como el eje que está en la parte inferior. Los pistones tienen unos anillos metálicos que permiten que, a pesar del movimiento, la parte superior del cilindro sea hermética e impida el escape de los gases producidos. Por eso el pistón produce la explosión con la bujía cuando entra en una compresión mayor. El cigüeñal es el eje que transforma el movimiento rectilíneo o rectilíneo recibido a través de las bielas en movimiento rotativo y lo transmite al resto de los dispositivos. La culata, que es lo que alberga cámara de combustión, orificios y mecanismos de admisión y de escape, expulsión de aire. Y el árbol de levas es el que va subiendo y bajando y va dando el mecanismo de rotación. Veamos, cámara de combustión. En los motores diésel es donde se mezcla el aire con el combustible y se produce la combustión. En motores de gasolina es donde la bujía produce la chispa que provoca la explosión. Los orificios y mecanismos de admisión y escape para la entrada de aire y la salida de los gases quemados. El árbol de levas es un mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape, donde entra y sale la combustión, donde entra y sale la combustión. ¿Qué lo mueve? El cigüeñal que va en la parte inferior, sincronizado con la posición y velocidad de los pistones que suben y bajan. El volante motor es un disco, ustedes lo pudieron ver, que era de color azul, que estaba en la parte inferior, que entraba el disco al cigüeñal y transmite el movimiento del motor al embrague. Permite disminuir las vibraciones que se producen en el interior del motor mediante una corona dentada dispuesta en el exterior. Permite la puesta en marcha del motor por el efecto del sistema de arranque. Lo mostramos de color azul en un momento en el video que acabamos de ver. Vamos a comparar los dos motores, el diésel con la gasolina. Mire qué importante lo que dice acá, que la gasolina funciona
explosión. Y el diésel es comprimido en inyección. Veámoslo. El motor diésel admite aire comprimiéndolo e inyectando luego el combustible. No precisa sistema de encendido. La combustión se produce por el auto encendido. Utiliza equipo de inyección de combustible. El motor de gasolina se produce a través de la explosión aire-combustible. Mire, dice, admite mezcla aire con combustible, la comprime y su combustión se produce mediante la chispa eléctrica que desarrolla la bujía por la compresión. Utiliza un sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la mezcla carburada. Eso lo hace la bujía. Utiliza carburador, algunos, y algunos utilizan inyección de gasolina. Ventajas e inconvenientes del motor diésel. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene un mejor rendimiento energético, más kilómetros por litro, o sea, es más económico para el bolsillo nuestro. No posee sistema de encendido, dura más y es más fiable. Lamentablemente, uno busca poco a veces el motor diésel en algunos vehículos porque lo ocupan mucho. Yo creo que es el desgaste, pero si lo comparamos desde kilómetros recorridos desde un vehículo gasolina a un vehículo diésel, el vehículo que dura más y es más fiable es el motor diésel. El par motor es más constante. Después vamos a ver qué es el par motor. El costo del mantenimiento es menor si lo hacemos periódicamente. ¿Cuáles son los inconvenientes del motor diésel? El aceite de lubricación tiene que ser de mejor calidad. Más peso por unidad de potencia y menor aceleración. Precisa de una mantención más constante. Mayor costo de adquisición, cuestan un poquito más. Y averías más costosas, o sea, las fallas, averías son fallas, las fallas son más costosas, porque son a través de inyección. Sistema de alimentación, ya vamos al ítem número 4, este es el tema número 5, que estamos viendo como libro del nuevo conductor, que habla de la mecánica y la mantención preventiva del motor. Ese es el objetivo que tenemos que verlo nosotros, con esa visión, no con una visión que nos vayan a preguntar algo interno del motor, no. Es como la mantención. ¿Qué tengo que hacer para mantener el sistema de lubricación con el aceite? ¿Qué tengo que hacer para mantener el sistema de energético, de energía? Tengo que revisar la batería, etc. Eso es lo que tengo que tener conocimiento. Vamos a la alimentación. Es el encargado de introducir el combustible y el aire en el cilindro. El combustible sale del depósito por acción de una bomba de alimentación o de baja presión, atraviesa un sistema de filtros para retener las impurezas y el agua, en su caso, y se dirige hacia el sistema de inyección. Regulación electrónica de diésel. Los vehículos actuales dosifican el combustible que entra en los cilindros mediante un sistema electrónico llamado EDC, del inglés Electronic Diesel Control, que regula la cantidad y el momento de inyección de combustible a través de la bomba, si se trata de bomba inyectora, y los inyectores, si se trata de un sistema de inyector bomba o common rail. Recibe información, entre otras señales, sobre la velocidad del vehículo, las revoluciones del minuto por motor, la temperatura, el aire y el agua. Regulación electrónica sería esa. Regulación de la bomba inyectora. Es una bomba equipada con servomecanismo controlado por EDP, dosifica la cantidad de combustible y regula el momento de la inyección. Regulación de la inyector bomba. Las señales de EDC actúan sobre la electroválvula del inyector regulando la cantidad y el momento de la inyección. La inyección se realiza por una acción mecánica de unas levas sobre el inyector que a su vez genera presión. Regulación en
common rail. Las señales del EDC actúan sobre el inyector del modo o del mismo modo que la regulación de inyector bomba y además abren el inyector. Este es el proceso, chiquillo, para que lo tengan claro. Este es el proceso como va entrando el sistema de admisión, cómo se alimenta. Ya, la presión del inyector de inyección es generada por una bomba de alta presión que alimenta los inyectores. Sistema de sobrealimentación, turbo e intercooler. Se sobrealimenta un motor cuando el aire entra en el cilindro a presión. Dicha presión se genera mediante un compresor volumétrico o un turbocompresor. Compresor volumétrico. Gira, movido por el cigüeñal y al mismo tiempo que éste. Trabaja a bajas revoluciones. Resta potencia al motor. El turbocompresor está formado por dos ruedas de aleta unidas por un eje. La primera turbina gira movida por los gases de escape, la expulsión. La segunda compresión o compresor gira por efecto de la turbina a través del eje. Ventajas del turbocompresor. Aporta mayor potencia y par que otros sistemas. Tiene menor tamaño. Como desventaja, requiere cuidados por parte del conductor. El turbo envía una mayor cantidad de aire a los cilindros para aumentar su potencia. Cuidados del turbocompresor. ¿Cómo debo mantenerlo? Trabaja a muchas revoluciones. Atento con esta cifra. 160 revoluciones por minuto los más modernos. Esta es pregunta de prueba. Aquí es donde yo me detengo a veces para a ustedes instarlo, a que se lo graben o que lo anoten los que están anotando, cuando les pregunten las revoluciones del turbocompresor. ¿A cuántas revoluciones trabaja? Y se lubrica y refrigera mediante el aceite del propio motor. Por esta razón, para evitar averías y alargar su vida útil, se deben seguir las siguientes recomendaciones. ¿Cómo debo conducir este vehículo? Al arrancar, en épocas de baja temperatura, rodar un poco recorrido del acelerador para que el turbo no trabaje hasta que el motor se caliente y llegue bien el aceite. Antes de parar el motor, rodar con un poco recorrido del pedal los últimos 3 minutos o, si no es posible, dejar ese tiempo el motor en tiempo de ralentí. Motor detenido, vehículo detenido con motor encendido. No aceleres antes de parar el motor ni al arrancar. Atender a las indicaciones del fabricante en lo que a periodos de cambio de aceite y características del mismo se refiere. El intercambiador de calor o intercooler normalmente, los gases al comprimirse se calientan y pierden densidad. En este caso del turbocompresor este fenómeno es negativo, ya que entra menos oxígeno para la combustión y consecuentemente la potencia del motor disminuye y el objetivo del intercooler es enfriar el aire de admisión. Enfría el aire que ingresa. Par motor y potencia. ¿Qué significa esto? Par motor o torque. Es el trabajo que es capaz de realizar el motor, la potencia, o dicho de otra forma, la fuerza que es capaz de ejercer un motor en cada giro. La fuerza, HP. En un motor, la fuerza que ejercen los gases precedente a la combustión sobre la cabeza del pistón, empujándolo hacia abajo, se transmite al eje motor del cigüeñal, lo que hemos visto en los videos. No se asusten con esto. Esto es lo mismo que hemos visto en los videos. Lo está relatando acá el libro del nuevo conductor. El par de giro o par motor se calcula en base a la fuerza aplicada por la distancia del centro de la rotación y se mide generalmente por la salida del cigüeñal, la parte inferior. El par motor se ve afectado directamente por la velocidad del pistón en revoluciones por minuto y la cantidad del combustible inyectada. Vamos a ver el par máximo. El par máximo es la fuerza mayor.
que puede proporcionar el motor. Imagínense que usted lo acelera y la fuerza mayor que puede proporcionar el motor. Un motor es elástico cuando es capaz de mantener el par en su valor máximo durante un amplio margen de revoluciones. Los motores más modernos son excelentes por un par elevado, disponibles desde los regímenes de revoluciones más bajos. Vamos a ver la potencia. HP. Ojo con esto. La potencia es la cantidad de trabajo que realiza un motor en un tiempo determinado. O lo que es lo mismo, ¿a qué velocidad se puede desarrollar este trabajo? Por ejemplo, el vehículo puede subir una pendiente con 360 o con 480, y en cualquier caso el vehículo subirá, pero lo hará más deprisa con 480. La potencia, ese es un nivel de potencia. La potencia viene determinada por las revoluciones de motor y la fuerza que se genera en cada momento. La potencia máxima se consigue con las revoluciones muy altas. Una parte importante de la energía producida en el motor se pierde y no llega a las ruedas por rozamiento en el motor, y la transmisión se puede perder hasta un 80%. Vamos al mantenimiento. ¿Cómo debo mantener este? Es importante utilizar el petróleo diésel adecuado, teniendo en cuenta que existen específicos para la calefacción de viviendas o máquinas industriales y no son aptos para el uso de los motores de vehículos. Ojo con eso. ¿Se ha fijado estas máquinas generadores? Los generadores ocupan mucho petróleo y no es de buena calidad. Eso no les sirve a los motores de vehículos. Al circular por lugares donde las temperaturas sean muy altas, se utiliza el combustible específico para bajar las temperaturas. Para un óptimo funcionamiento del sistema son necesarias las siguientes comprobaciones. Revisar el filtro de aire. Se sustituye periódicamente según las indicaciones del fabricante y se limpia especialmente en el verano. ¿Por qué? Por el oxígeno que aspira, porque el filtro es sucio en los lugares donde voy a ir circulando, el polvo. El filtrado del petróleo diésel. Los motores diésel actualmente son sofisticados y precisos, por lo que el filtrado es importante. Se debe sustituir el filtro por uno o iguales características siguiendo las indicaciones del fabricante. Purgado del aire. ¿Qué significa esto? Es la existencia. Cada vez que tiene aire el motor, en este círculo provoca fallas en el funcionamiento del motor, por lo que está provisto de un purgador para permitir eliminar el aire de las canalizaciones. En especial, sustituir los filtros del circuito. También puede entrar el aire al intentar arrancar un vehículo con el depósito del carburante vacío. Aquí ya estamos terminando, chiquillos. Eliminación del agua. El agua en el petróleo diésel provoca anomalías en el funcionamiento del motor. Atención con esto. Incluso su detención, y puede oxidar los componentes del circuito de alimentación, como provocar vapor de agua en la cámara de sustitución y de combustión, y se debe purgar regularmente. Purgar es limpiar. ¿Ya? Ahí están las anomalías. Con esto después vamos a dejar para el próximo martes el sistema de lubricación. Vamos a ir a ver las anomalías que se producen. Mire, si usted siente síntomas que el motor que no arranca, pero es arrastrado por el motor arranque, es porque tiene las siguientes causas: obstrucción en el filtro de combustible o aire en el circuito de alimentación. Solución: el aire se puede sacar a través del purgador situado entre el filtro y la bomba inyectora. Cuando el motor que funciona de manera irregular a tirones, la obstrucción también es del filtro de combustible o de aire en el circuito de alimentación. ¿Cuál es la solución? La misma anterior. El aire se puede sacar a través del purgador situado entre el filtro y la bomba inyectora. Cuando tiene un exceso de consumo, fuga en algún conducto o junta el circuito. Es posible que el filtro de aire esté pero muy sucio, que el sistema de alimentación reciba un aporte excesivo de carburante
y que haya una mala disposición de los elementos aerodinámicos como los deflectores. También puede tener, ¿cuál es la causa? Un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente y provoca la salida por el turbo de escape de humo muy oscuro, casi de color negro. Estamos hablando de los vehículos diésel. El sistema de lubricación lo vamos a ver posteriormente el próximo día, martes 12. Sería, ¿cierto? Martes 12, sí. Ahora, chiquillos, vamos a ir con algunas preguntitas y aquí les voy a pedir que pongamos un poquito más de atención porque las preguntas nos van a sacar de hartas dudas. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Mientras tanto, vamos a examinar los conocimientos de acuerdo al motor. Recuerde que la mecánica va en la mantención preventiva. ¿Cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? Vamos a partir bien con preguntas bien simples. ¿Qué función cumple el motor del vehículo? Recuerde que comenzamos esta clase y yo al tiro le subrayé y le dije, esta es la función del vehículo. Si la transforma, si la genera o conduce la energía. Entonces ya tenemos un chat que nos dice, Jan nos dice que transforma la energía, Luis también, Gary también, transforma la energía. Y efectivamente están en lo correcto. Transforma la energía. Lo primero que tengo que saber, el motor es el corazón del vehículo. Transforma la energía. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes principales del motor? Acuérdense que lo vimos en el primer video. Pistón, biela, cigüeñal, culata, pistón, biela, cigüeñal, block y cárter, aceite, refrigerante y agua. Andrés Aguilera nos dice culata, pistón, biela, cigüeñal, block y cárter. Luis también. Jan, no te veo, Jan, ahí cuando estás escribiendo. Escribe en el chat, por favor, Jan. Ahí te veo. Acá no te alcanzo a ver, Jan. Veo que escribes, pero no alcanzo a ver tu respuesta. Silvana, ojo Silvana. Mira, revisamos el pistón, la biela y el cigüeñal. Pero recuerda también que existen otros componentes principales del motor. Vamos a ver. También trae una culata, un block y un cárter, de acuerdo al primer video. ¿Ya? Que lo vimos en motor a gasolina, miren. Las partes principales de un motor son siempre culata, block, cárter, pistón, biela y cigüeñal. ¿Ya? Seguimos con la siguiente pregunta. En el motor de explosión de 4 tiempos, durante la compresión, el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Es esto verdadero? ¿Del punto muerto inferior al punto muerto superior al inferior? ¿O es al revés? ¿Irá del superior al inferior o del inferior al superior? A ver. Jessica me dice que eso no es verdadero, que es falso, no es verdadero. Ya, pues chiquillo, a ver. Ángel me dice que no. Gary me dice que es falso. Bien, vamos a ver. Efectivamente, porque en el motor de 4 tiempos, la explosión lleva al pistón del punto muerto inferior desde abajo hacia arriba, al superior. Ya, es el primer videito que vimos, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está en la parte de arriba el pistón. Ese verde del pistón. De la parte inferior, donde da vuelta el cigüeñal, hacia arriba. Ahí comprime. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué partes componen el sistema de combustible de un vehículo a gasolina?
¿qué parte componen el sistema de combustible de un vehículo a gasolina? ¿Se dan cuenta que no son tan complicadas las preguntas, pero están dentro de la materia? A ver, veamos. Luis y Andrés nos dice la letra C. Jessica también. Obando. Ángel Ortega también nos dice la C. Está hablando del estanque del combustible, está hablando de los inyectores, filtro de aire, filtro de combustible, carburador. Entonces la C nos dice tanque de combustible, bomba de combustible, conducto, filtro, carburador o sistema de inyección. Uy, uy, uy. Silvana también se arriesga, todos se arriesgaron por la C. Nadie quiere perder acá. Muy bien. Están bien, chiquillos, ¿ven? Esto les va a ir ayudando. Y si la tenemos mala, la revisamos. Aquí la podemos revisar. En los motores a gasolina, usted debe cambiar de marcha a entre 3000 y 3500 revoluciones por minuto, B, entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto, C, entre 1000 y 1500. Mire, Andrés dice que en la B, Jessica dice que en la B, Luis dice que en la C y Ángel dice que en la B. Atención con esto, porque los motores a gasolina, las revoluciones por minuto se cambian de marcha en diferentes revoluciones. Gasolina es mucho menor a diésel. Gasolina es mucho menor a diésel. Gary dice la letra C. Nos vamos a inclinar por lo que dice Luis Díaz y Gary Dareus. Ajá, atención Gary y atención Luis. Miren, gasolina es de 2 y 2500 y diésel es entre 3 y 3500. Así que atención con eso. Miren, aquí está. Acá estamos, en los dos. Gasolina, 2 y 2500, diésel, 1500, 2500. Yo lo dije al revés, parece, ¿cierto? Parece que lo dije al revés. Angélica Cerda, por ahí. No te alcanzo a ver, Angélica. Si puedes, por favor, responder o preguntar directamente en el chat. Sí, yo lo dije al revés, parece. No lo recuerdo, voy a ver la grabación. Pero ahí está la explicación, miren. Cambiar de marcha 1500 a 2000 en diésel. Recuerde que es más lento el motor. Y en gasolina entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Ahí está. Entonces, si tuviéramos que ponerla de nuevo, ¿cuál pondríamos ahora? La letra C. Bien. Excelente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas al cargar combustible a su vehículo? Usted debe evitar la inhalación de vapores de gasolina. Usted no debe echar combustible cuando el motor está funcionando. Usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, ¿cuál de las siguientes son? Pueden ser una o dos, pueden ser más. A ver, ¿sí? Pueden ser más. A y B, dice Jessica. Ángel dice la B. A y B dice Ángel también ahora. Andrés dice la A. Y usted debe tratar siempre de llenar el estanque al máximo. Nadie la ha puesto. ¿Será Gary, Ángel? ¿Será la C también o no? Vamos a anotarlas todas, pues ahí nos va a decir al tiro si hay alguna mala. Pero podría ser llenar el estanque al máximo, ¿no? Efectivamente. Bien, Silvina. Efectivamente, ¿por qué? Mire, llenar el estanque del combustible cada vez que vaya a la bomba de benzina contaminará menos al liberar menos gases. Ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente. Los motores diésel funcionan básicamente con carburador al igual que el motor a benzina,
un carburador especial o inyectores? Esa está fácil. Aquí, para los que no tienen conocimiento de mecánica, esto tienen que aprendérselo rápido. Está muy fácil. Vamos, Andrés, nos dice la C, inyectores. Luis Díaz, inyectores. Jessica, inyectores. Gary, inyectores. Correcto, Ángel, inyectores. Silvina, efectivamente. Correcta. Los diésel son inyectores. Carburador son bencineros. Ojo. Lo que recibe la fuerza de la explosión en un motor se denomina, lo que recibe la fuerza de la explosión se denomina, dicen que es pistón, Gary me dice que es cigüeñal, Jessica me dice que es pistón, Luis Díaz me dice que es pistón. ¿Será pistón o cigüeñal? A ver, vamos a esperar a los demás. Gary me dice que es cigüeñal. A ver. Vamos a esperar a los demás. ¿Qué piensan? Luis Díaz también sabe. A ver. ¿Quién la tendrá correcta? ¿Luis o Gary? Biela no es, porque nunca ha producido la explosión. Está entre el pistón y el cigüeñal. Oh, Ángel seco, Ángel. Bien, Luis. Mira, bien, Luis, pero estás bien, pues mira. El cigüeñal es el que está abajo y va dando la rueda en una forma en diagonal en el pistón. Pero el que produce la explosión en un motor se denomina pistón. Bien, Ángel Ortega. Ahí tenemos, mire, esos son los pistones. Dice, su función principal es la de construir una pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo la energía de los gases de combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. De esta forma, el pistón hace de guía al pie de la biela en su movimiento alternativo. Muy bien, chiquillos. Seguimos con la otra. Pero estáis bien, pues Luis, aunque sea nuevo. Qué bueno que ya lo estás tomando. Sí, lo importante es que también te aprendas a ubicarte de lo que está diciendo la pregunta y poder responder. Ángel, Andrés, mire, responde al tiro. Generalmente, ¿dónde va situado el termostato en un motor? ¿En el bloque, la salida del líquido del radiador? ¿En el radiador? ¿En el depósito refrigerante? ¿O en el vaso de expansión no permitiendo el paso del líquido refrigerante hasta que haya alzado la temperatura adecuada? ¿Dónde va situado el termostato en un motor? Jessica dice la C. Ángel, mire, puso todas las A. En el bloque del motor, en la salida del líquido hacia el radiador. Vamos a revisar. Correcto. En el bloque del motor. Ahí generalmente es donde va situado el termostato en un motor. En el bloque. Ya les llevo ganada varias. Hoy día he ganado harto. ¿El cigüeñal es el elemento que hace girar el árbol de levas? ¿Esto es verdadero? ¿Sí o no? ¿El cigüeñal es el que hace girar el árbol de leva? Ahí está el árbol de leva. ¿Quién lo hace girar? ¿El cigüeñal o no? Todos dicen que sí. Andrés, Ángel, Luis, Gary. Efectivamente, el cigüeñal, ahí está. Ahí está el cigüeñal. Da la vuelta. Hace girar el árbol de levas. Este es el árbol de levas. ¿Qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los cilindros por su parte superior? Cierra.
en el segundo video lo estuvimos viendo. Se llama culata, cigüeñal o bloque. ¿Qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior? ¿Mm? ¿Cómo se llamará? Culata, dicen todos. Muy bien, pues chiquillos, culata. Esa es la culata. La que cierra, no aparece ningún dibujo, pero la que cierra, la que va acá arriba. La parte superior del motor. ¿Dónde está colocada la tapa de balancines? A ver, ¿dónde está colocada? A, B o C. ¿Está en el mecanismo del embriague? ¿Está encima de la culata? ¿O está en las cajas de velocidades? ¿Dónde está colocada la tapa de balancines? Encima de la culata, dice Ángel. Andrés dice encima de la culata. ¿Dónde está colocada la tapa de balancines? Vamos, chiquillos. No importa que no lo sepan. Luis Díaz también dice encima de la culata. Vamos a ver si le apuntaron, porque esto para lo nuevo es difícil. Efectivamente, encima de la culata, grábenselo, va colocada la tapa de balancines. Ahí está. La tapa de balancines es la pieza fijada en la parte superior de la culata, intercalando una junta de estanqueidad cuya misión es la de tapar los elementos de la distribución situados sobre la culata. Eso es la tapa de balancines. Todo eso va en la culata. ¿Cuál es la función del embriague? Esta es clase B, ¿ya? Andrés dice conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Darle fuerza al motor del vehículo. Frenar el motor del vehículo. Andrés, Luis, Andrea Aguilera, Luis Díaz, Ángel Ortega, Gary Deraus dicen que es desconectar y conectar. Es clase B, pues tienen que sabérsela. Efectivamente, conectan y desconectan la fuerza del motor a la caja de velocidades. Los motores diésel, ojo acá, diésel. Ah, ya se las pregunté, esta es re fácil. Sí, pues ya. Y la apuntaron todos. Inyectores. Inyectores. La voy a aprovechar de borrar al tiro. Porque ya está. Eso. Ay, 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 ay. Acuérdense que le hice anotar algo yo, que les dije anótenlo. La razón de compresión del motor diésel es, acuérdense, yo le hice anotar algo, y que había una razón de compresión. ¿Cuántas veces? También lo dijo el primero que nos dio un video también. 16-1. ¿Cierto? Se acuerdan todos muy bien. Eso es bueno. 16-1. Excelente. El motor de gasolina en inyección que produce la bujía. 16-1 la mezcla de aire-combustible. En un vehículo con motor diésel, una vez encendido el motor, ¿qué es conveniente? ¿Esperar unos segundos antes de iniciar la marcha? ¿Iniciar la marcha inmediatamente? ¿Acelerar en punto muerto para que el motor se caliente? Luis Díaz, Ángel, Andrés, están en lo correcto. Están en lo correcto. Esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. Ya, por aquí va un poquito complejo. ¿Qué función tiene el sistema de alimentación de un motor de combustión? ¿Qué función tiene el sistema de alimentación? A ver, quiero que todos respondan para ver si andan bien o no. A ver. Mira, yo a la Angélica Cerda, pucha, no le puedo leer su respuesta. Angélica, tú
puedes ingresar al chat y ahí responder, porque acá no alcanzo a verte yo. Sé que estás respondiendo en las preguntas y respuestas, pero si está en el chat directo, Angélica, te agradecería. Ah, dice Andrés. Jessica dice, B. ¿Cuál es la función que tiene el sistema de alimentación de un motor de combustión? Combustible. Controlar el suministro de aire combustible, únicamente suministrar el aire, suministrar suficiente aceite, controlar la temperatura. Ya, Jessica dice que suministrar aire para la combustión. Y acá dice que es controlar el suministro de aire y el combustible del motor. Esa es la correcta. La A. ¿Ya? La letra A es la correcta. La emisión de monóxido de carbono y el número de revoluciones del motor diésel son. La emisión de monóxido de carbono y el número de revoluciones del motor diésel son mayores que en los motores de benzina, menores que en el motor a benzina, iguales que en los motores de benzina, menores. Ángel, Luis, todos nos dicen menores, ¿eh? Efectivamente, menores. Son menores las emisiones de monóxido de carbono y el número de revoluciones del motor. Ah, esta está buena. ¿Cuál de estos elementos no pertenece al circuito de baja presión del sistema de inyección diésel? ¿Cuál de estos no pertenece al circuito de baja presión del sistema de inyección diésel? Filtro de combustible, tanque combustible, bomba de inyección, bomba de alimentación. Jessica me dice la bomba de alimentación. Oye, aquí están, pero... ¿ah? Andrés me dice que es la bomba de inyección, el Ángel me dice que el tanque de combustible. Ah, no, Ángel me está diciendo ahora que es la bomba de alimentación. A lo mejor me traspapelé con la letra anterior. Luis me dice que es la bomba de alimentación. A ver, a ver. Vamos a revisar si están bien. A ver, les voy a hacer caso hoy día. Andrés me dice que es la C y me pone 2C, como que está seguro. Y está seguro, pues mira. Muy bien, Andrés. Excelente, mire. Atención con la pregunta, mire lo que dice. ¿Cuál de estos elementos no pertenece al circuito de baja presión del sistema de inyección diésel? La bomba, porque el circuito de baja presión del sistema de inyección no es una bomba. ¿Ya? Mire. Vamos a poner de nuevo. Bomba de inyección. Fíjense. La bomba de inyección es de alta presión, no es de baja. La presión de inyección es generada por una bomba de alta presión que alimenta a los inyectores. Entonces la bomba es de alta presión, no de baja. Ahí está el secreto. La bomba es de alta presión, no de baja. Capciosas las preguntas. Vamos con una de las últimas preguntas. ¿Cómo varía el par motor con el número de revoluciones del motor? Siempre aumenta proporcionalmente al número de revoluciones. Según crece el número de revoluciones, primero aumenta, alcanza su máximo y después disminuye. El valor del par no varía con el número de revoluciones. Ojo, el par motor lo vimos chiquillo. ¿Cómo varía el par motor con el número de revoluciones del motor? ¿Cómo varía? ¿Mm? Letra B dice la Jessica Obando. Andrés también dice la B. ¿Quién más participa? Con esto vamos terminando. Pucha, la Angélica me respondió de nuevo la B por interno. Ya, ahí te alcancé a ver, Jessica. La Angélica, perdón. Ahí te alcancé a ver. Angélica Cerda. Ángel Ortega, la B.
Efectivamente es la B. ¿Saben por qué? La revolución por minuto del motor, aquí estamos viendo cómo varía el par motor. La revolución por minuto sube, crece según las revoluciones. Primero aumenta, miren el mouse. Primero aumenta, alcanza su máximo y después cuando usted saca el pie del acelerador, disminuye. Ahí está. El par motor, para los que lo tengan claro, es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. O dicho de otro modo, la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, punto de apoyo o de pivote. Entonces la respuesta correcta es también, chiquillos. Ya, vamos con la última. Vamos con la última para que se vayan a descansar. Oh, esta fue la que busqué, el último. No alcanzamos a ver si el torque. ¿A qué se le llama torque? ¿A la potencia? A la potencia dice, la mayoría dice la potencia. Ah, entonces han estudiado. ¿Cómo que no han estudiado? Bien, pues. Ah, la capacidad de carga del motor. El torque es la carga que va alimentándose en el motor, en la potencia. Miren, fíjense, al aplicar el cambio progresivo de velocidades, puede usar su propio juicio basado en el conocimiento del vehículo y cómo siente usted el motor y la transmisión. La clave es hacer el mejor uso de la capacidad de carga, también conocida como torque. La clave es cargar el motor. Mire, la capacidad de carga. En el manual del conductor está en la página 205, por si quieren verlo. ¿Ya? Ay, 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 cayeron redondito acá. Esta fue la que preparé al último. Pero no alcancé a pasarle yo el torque. Mañana, el martes lo vamos a ver. ¿Ya? Así que, chiquillos, muchas gracias. Voy a sacar al tiro acá, les voy a sacar las preguntas y las respuestas. Muchas gracias por haber estado hoy día atentos a las preguntas y respuestas. Si bien es cierto, vimos muchas más preguntas que anteriores clases. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque esta es una forma de ir haciendo preguntas y respuestas y a la vez de ir estudiando. Así que agradecer su sintonía, agradecer su preferencia en nombre del equipo de Práctica Test. Agradecemos todo lo que ustedes han hecho por sintonizar y por también estar atentos y poder practicar con cada uno de sus compañeros que están conectados. Ya, chiquillos, para los clases B, recuerden, lunes a viernes, 11 de la mañana, profe David, 21 horas, profesora Valeria. Para los profesionales, martes y miércoles a las 19 horas. ¿Con quién le habla? Y el día martes, miércoles y viernes a las 1 de la tarde, el profesor Ricardo le está enseñando todo lo que respecta a las motocicletas. Así que me despido, que tengan un buen descanso, día miércoles 6 de abril. Cuídense, que descansen y que mañana puedan tener un buen trabajo, un buen laboral, un buen estudio y conéctense a las clases que tenemos cada uno de los profesores. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Luis. Gracias, Giovanna. Gracias, Romy. ¿Cómo reprobaré, Romina? ¿Cómo pone eso? Andrés pone muy buena clase, profe. Gracias a usted y a los compañeros. Un abrazo desde Tocopilla. Gracias a ti, Andrea Aguilera. ¿Cómo, Romina? Te va a ir bien, Romina. Gracias, Luis, también a ti por la clase, también por la atención. Y a todos los que están conectados. Que tengan una muy buena tarde-noche. Chao, chao, chiquillos. Que descansen.